Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta serie GL Cuatro Elementos, Agua, basados en la novela. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Apo respondió mientras veía cómo la expresión de decepción de su asistente se transformaba en alegría ante la mención de un bono. Trabajar con Apo, conocida por su obsesiva dedicación al trabajo, no era fácil. Sus hermanos solían decir que su vida giraba únicamente en torno a su trabajo, descuidando otros aspectos. Sin embargo, Prim, que sabía seguir el ritmo y las exigencias de su jefe, era esencial para garantizar que todo funcionara sin problemas. Por esa razón, Apo se aseguró de agradecerle a Prim para mantener su relación. Gracias, jefe. Al final, todo era una cuestión de beneficio mutuo, ya fuera en el trabajo o en las relaciones. A pesar de las conversaciones sobre confianza y lealtad, la realidad económica dictaba que todo giraba en torno al dinero. Apple lo comprendió muy bien y administró los recursos con extrema eficiencia. Hay otro asunto importante que necesito informarle, jefe, que es: la secretaria del jefe principal le pidió que reservara algo de tiempo para esta noche. Dile a mi padre que se encargue él mismo, jefe. Dile exactamente eso, Prin. Si está tan ansioso por presentarme a alguien, que se ocupe de ello él mismo. No voy a perder mis horas de trabajo en algo sin sentido. Con un rostro inexpresivo, Apu miró de reojo a Prin, que la seguía de cerca mientras caminaba hacia la sala de reuniones. A pesar de la orden directa, Prin no se rindió y trató de persuadirla con un tono más amable, sabiendo que la solicitud provenía de alguien con más autoridad que Oppo. Pero tu hermana mayor no se casó hace unos meses, así que, ¿qué? ¿No piensas en darte la oportunidad de conocer a alguien? Si sigues trabajando así todos los días, nunca encontrarás a tu alma gemela. La mayoría de las personas con las que tratas ya tienen familia o son mucho mayores. El jefe principal solo quiere ayudarte presentándote a alguien de tu edad. Prin, escucha con atención. Sí, jefe, lo estás reconsiderando. Si no dejas de insistir, tu beneficio se reducirá cada vez más. Hoy me llamó mi padre para molestarte, ¿no? Aún no te he dicho nada, Oppo. ¿Qué otra cosa podría ser? Últimamente, eso es todo lo que le importa. Desde que te vio casarte, Apo suspiró agotada por la insistencia constante de su padre Addison, conocido como el gran jefe del grupo Watson. Había estado discutiendo abierta e insistentemente con ella sobre relaciones desde que su prima Kazama se casó. Incluso dijo que aceptaría cualquier preferencia que ella tuviera, siempre y cuando mostrara interés en alguien y abriera su corazón. Parecía lo más importante del mundo para él. En verdad, Oppo no estaba segura de sus propias preferencias, a diferencia de su primo más joven, Guayo, que siempre había mostrado interés por las mujeres hermosas desde muy joven, o su otra prima Kazama, que surgió a todos al formar una pareja con Tipahan. Luego estaba Chima, que se parecía más a Oppo, no le interesaban las relaciones, aunque al menos no era tan indiferente a las emociones como ella. Nada había acelerado nunca el corazón de Oppo, excepto el trabajo. Por la forma en que habla, realmente parece como si el tío estuviera preocupado. Olvídalo, Cass. Mi padre a veces es así. Pronto se casará y dejará de insistir. Él solo quiere que encuentres a alguien en el buen sentido. Es una carga más. La idea de tener a alguien a mi lado ya me irrita. Yo tampoco puedo imaginarlo, pero tengo que admitir que me gustaría ver a alguien que pudiera hacer que tu corazón latiera más rápido. Sería más fácil esperar a que el viento cambie. De todos modos, ¿hay algo más, prima? Si no, cuelgo. Tengo trabajo que terminar. No te esfuerces demasiado. No te entretendré más. Aprovecharé esta oportunidad para dormir acurrucada con Tipahan.
Apo sacudió la cabeza levemente, oyendo a su prima mayor burlándose de ella, alardeando de su esposa cada vez que tenía la oportunidad. Completamente enamorada, aunque nunca le había interesado el amor, Apo estaba feliz de que su prima hubiera encontrado a alguien que realmente le convenía, pero pensar en Zipahan, su prima política, le trajo recuerdos de su boda. Durante la ceremonia, Apo había recogido el ramo, dejándola confundida y aturdida. Más tarde, Zipahan le explicó cómo conservar las rosas y le sugirió que metiera una dentro de un libro horrible. Ella había seguido el consejo, mientras que el resto del ramo se marchó y fue desechado. Rosas marchitas, como un amor que se secó y desapareció. ¿Cuál es el nombre que figura en la reserva? Por favor. Chonlada Kunanon. La joven de rostro hermoso respondió mientras se registraba en el hotel y el resort del grupo Watson. Le había pedido permiso a su madre para ir a Prachuap con la excusa de que quería aprender sobre el trabajo que su hermano, Pimpat, le había ofrecido para trabajar con él ahí. Se había graduado recientemente y no había podido encontrar trabajo en otro lugar, a pesar de asistir a varias entrevistas.